El poder de meditar en la palabra de Dios. ¿Con qué frecuencia toma usted su Biblia? Lee un pasaje y poco después de ponerla a un lado ha olvidado todo lo que leyó. ¿No es cierto? Para unos cuantos es cierto. Seamos francos desde el principio. ¿Acaso no es cierto? Sí lo es. Así que la leemos, cumplimos nuestra promesa, quizás de orar o de leer toda la Biblia en un año, o lo que sea, la meta que sea. Así que tenemos la certeza de que Dios nos bendecirá porque leímos su palabra, lo cual hará, pero ¿qué de aplicar lo leído? Al leer la Biblia, ¿aplica usted la verdad? Quizás diga, pues a veces no la entiendo. Eso lo comprendo. Pero la mayoría de las veces al menos entendemos algo de lo que Dios nos ha dicho. Y si le pedimos, Señor, habla a mi corazón, luego Dios nos guiará a un pasaje donde tenga algo que decirnos. ¿Acaso entenderemos todo lo que leamos? No. Quizás nadie pueda decir, entiendo todo lo que leo. Así que todo el tema de la meditación bíblica implica mucho más de lo que cree la mayoría. La mayoría de la gente cree que meditación es leer en quietud y luego seguir con lo suyo. Eso no es meditación. La meditación es una de las cosas más importantes, o sea, la meditación bíblica. Existe la meditación oriental que tiene toda clase de creencias, pero nos referimos a la meditación en la palabra de Dios, lo cual explicaré. Al leer la Biblia, ¿diría usted que medita, o sea, piensa al respecto? Hace preguntas como, Señor, ¿cómo aplico esto a mi corazón? Señor, ¿qué estás diciéndome? Señor, ¿es esta una palabra de aliento? ¿Es un aviso? ¿Debo tener cuidado? ¿Debo ser sensible a alguien a mi alrededor? ¿Debo dar algo que no había considerado dar? ¿Qué estás diciéndome? O sea, meditación no es solo leer un pasaje y seguir adelante. Meditación es pensar, preguntar, dar, orar, lo que sea que Dios esté diciéndonos. Así que deseo hablar de eso, el poder de meditar en la palabra de Dios. Así que le invito a acompañarme al Salmo 119. Ya sé lo que pensará por un momento, así que lo abordaré en breve. Usted dirá, bueno, eso fue escrito hace miles de años. Pues ¿quién lo escribió? Dios Todopoderoso. ¿No sabía él lo que sucedería hoy? Claro que sí. Así que nadie puede decir, bueno, Dios no habla hoy. Habló hace mucho tiempo, pero ya hoy no. Claro que sí, porque nos ha dado su palabra, la ha preservado, para que cada generación desde que la habló pueda oírla de alguien, o pueda leerla hoy, o escucharla de algún modo. Así que en este Salmo 119, escuche lo que dice David, desde el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, que era la manera de David decir, pienso en ella todo el día. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Esa es una promesa. Sus mandamientos nos hacen más sabios que nuestros enemigos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido por escuchar a Dios. Porque tus testimonios son mi meditación. O sea, meditación es pensar en lo que Dios está diciéndome. Más que los viejos he entendido. O sea, la edad no siempre tiene que ver con el entendimiento. Porque he guardado tus mandamientos, o sea, porque los acato y trato de hacer lo que me pides que haga, Señor. Entiendo lo que dices en este pasaje. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra.
no me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y vea este versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Digámoslo juntos. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Ahora, si en verdad creo eso, meditaré en esta palabra. Voy a leer la palabra de Dios y la aplicaré a mi corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Le pregunto, si la palabra de Dios no es lámpara a sus pies ni luz a su camino, ¿qué lo es? Puedo decirle que todo lo demás que lee la gente, lo que ven en la televisión, lo que escuchan a otros decir, pero el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El rumbo que tomes será conforme a la palabra de Dios. Entonces, pregúntese, ¿camino, hablo y vivo conforme a la palabra del Dios vivo? ¿Estoy más aclimatado a la publicidad y la propaganda televisiva que a la palabra de Dios? Le dicen que le urge esto y aquello, y que será más apuesto y mucho más exitoso. ¿Cree eso? ¿O cree la palabra de Dios? Todos creemos algo, ¿verdad? Todos escuchamos a alguien y todos reaccionamos a algo o a alguien. Solo le digo que la palabra de Dios es el libro más importante del mundo. Y la guía de la palabra de Dios es la más importante porque, mire, escogerá amigos sabios, no se endeudará. Y así podemos seguir con las promesas que Dios hace y la respuesta que experimentará usted en su vida cuando la palabra de Dios guía su vida. La meditación es el proceso por el cual aprendemos a escuchar a Dios, aplicar estos principios a nuestra vida y verlo actuar. No podemos leer la palabra de Dios y poner en práctica sus principios en nuestra vida sin que surta efecto. Y usted dirá, ¿cómo lo sabe? Se lo diré, porque el día en que aceptó a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo vino a su vida a sellarle como hijo de Dios y a facultarle, a capacitarle, a enseñarle a creer la palabra de Dios y por ende a dirigir su vida. Y ahora, ¿qué queremos decir con meditación conforme a la palabra de Dios? Son tan importantes como para escribirlos. Y quizás usted diga, bueno, ni siquiera soy cristiano. Anótelos de todas maneras, porque quizás sea salvo para el final de este mensaje. Y si no, quizás en algún otro momento. Así que de lo que estamos hablando aquí es de qué es meditar. Primero, es enfocar nuestro corazón en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Eso es meditación. No se trata de leer, mucha atención. Y ahora bien, no se enoje, no se moleste, no se irrite. No se trata de leer la Biblia con el televisor encendido. A menos que lea lo que predico mientras lo ve. Esa es la diferencia, pero no es voy a hacer mi devocional mientras yo veo mi programa favorito, no. Meditar es dejar a un lado todo lo demás. Piense en esto. Habla con Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, quien le ama incondicionalmente. ¿Por qué querría estar escuchando o viendo cualquier otra cosa cuando habla con Dios Santo Todopoderoso, quien tiene poder sobre su vida entera? Así que es dejar todo lo demás a un lado. Segundo, se trata de escuchar más que hablar. Meditar es más escuchar que hablar. Señor, ¿qué estás diciéndome? Y en cualquier momento quizás pasemos por muchas emociones al hablar con Dios mientras Él trae algo a nuestra mente.
Tercero, es la actividad más importante en la vida de un seguidor de Cristo. Quizás usted tenga poco tiempo siendo creyente y nadie le ha dicho eso, pero deseo que presten mucha atención. Meditar, leer, y hablaremos de lo que ello implica, leer la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es la actividad más importante en su vida, porque es allí donde recibe dirección clara en cuanto a qué hacer, con quién hablar, a quién escuchar, qué comprar y qué no comprar. Meditar, enfocarnos en el único Dios, Jehová Dios, quien tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. Segundo, ¿quién está dispuesto a darnos en la vida si estamos dispuestos a escucharlo? Entonces, cuando aprendamos a meditar, ¿qué sucederá? Es una forma de vida que estamos en una relación con Dios en la cual meditemos, esperemos en Él y tengamos esos momentos en los que dejemos todo a un lado para escucharlo. ¿Y cuáles son los resultados? Escríbalos. Primero que todo, calma nuestro espíritu. Está preocupado, llega tarde a casa, el tráfico estuvo terrible. Todo el mundo en su trabajo dice y hace cosas que le desagradan o le incomodan. La meditación tranquiliza su espíritu. O sea, la meditación nos calma. Cuando vamos delante de Dios y decimos, Señor, ¿sabes qué clase de día he tenido? O quizás ha recibido malas noticias. Dios calmará su espíritu, lo ha prometido. Segundo, Dios ilumina nuestra mente para que pensemos como piensa Él en lo que nos concierne. Cuando comenzamos a pensar como Dios en cuanto a lo que nos preocupa, de inmediato hay un sentido o grado de paz, porque nuestro Padre Celestial nos ha dicho, nos ha mostrado y nos ha dado a conocer. Entiendo y sé qué hacer, te dirigiré, te guiaré. No te preocupes, confía en mí, no te preocupes, confía. En tercer lugar, aumenta nuestra energía. Y usted dirá, ¿qué tiene eso que ver? Todo. Recuerdo muchas ocasiones a lo largo de los años en las que desperté un domingo en la mañana y me puse de rodillas y oré. Señor, necesito que me ayudes. No voy a poder predicar. Tendrás que ayudarme. Pero no tenía un pastor asociado. O era yo o nadie. Y me esperaban. Y casi ni podía levantarme de la cama. En algún momento, en ese instante, y al momento preciso, Dios me levantó, me vistió, me alistó, repasé el mensaje, me alentó y prediqué como si nada hubiera pasado. Puedo decirle, Dios sabe cómo darnos la clase de energía que necesitamos, porque Él sabe cuál es la necesidad. Y ahora, mucha atención. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y sin duda, conforme a su tiempo. Lo que deseo que veamos es que Dios es personal. No es algo en el cielo. Dios es un ser personal e íntimo, quien, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, entra a nuestro corazón mediante su Espíritu. Lo prometió, y algo que promete es darnos dirección, paz, calma, devoción en nuestro corazón cuando estamos dispuestos a escucharlo. Así que tendremos energía. Dios sabe cuándo estamos agotados y sabe cuándo necesitamos energía divina. Algo maravilloso de Dios es que piense en esto. Él sabe lo que necesitamos y es ilimitado para darnos justo lo que necesitamos, en lo que sea que estemos pensando en la vida. Y piense también en esto. La meditación purifica nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con eso? Solo esto. El Espíritu Santo dentro de nosotros sacará a la luz el pecado en nuestro corazón. Quizás usted piense, Señor, nada está funcionando bien. Dios sabe por qué no.
Y esto es lo que hacemos, mucha atención. Llamamos a nuestros amigos, llamamos a quienes sabemos que estarán de acuerdo con nosotros, quienes se compadecerán de nosotros. Cuánto lamento que no estés bien. Nos encanta dar lástima y nos encanta que nos digan, bueno, eres cristiano y sin duda Dios. Y así siguen. Dios sabe cómo purificar nuestro corazón. Necesitamos ir a Él y decir, Señor, aquí estoy. No entiendo por qué está pasando esto en mi vida. O, Señor, sí lo entiendo y estoy necesitado. Necesito que me ayudes. Y Dios le mostrará lo que sea que haya en su vida que no debería estar. Dios siempre le guiará en la dirección acertada, la cual es, primero que todo, acudir a Él y decirle, Señor, perdóname mi pecado. Muéstrame con exactitud qué hacer. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, escuche esto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y hacer qué? Limpiarnos de toda maldad. Tenemos esa promesa. Y pienso en cómo Dios purifica nuestro corazón. Nos da una promesa inequívoca al confesar. Y confesar significa estar de acuerdo con Él. Señor, hay algo en mi vida que no está bien. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. O sea, sí lo hará. ¿Siempre? Siempre. Y alguien dirá, pero usted no sabe lo que he hecho. Esto sé. Cuando Cristo fue a la cruz, mucha atención, eso hizo posible que Dios dijera, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que purifica nuestro corazón y también amplía nuestra percepción de Dios. Cuando oramos y meditamos en el Señor y lo escuchamos y leemos la palabra, ¿qué sucede? Tenemos una percepción ampliada de quién es Dios. No me refiero al tamaño, sino a la capacidad de nuestro Dios amoroso, quien puede perdonarnos. ¿Cuántas veces he escuchado a la gente orar y dicen, ¿sabe? Ni siquiera merezco perdón. Seguro que no, nadie lo merece. No se trata de merecerlo, sino se trata de que Dios saca nuestro corazón a la luz y nos ayuda a ver lo que hay allí y amplía nuestra percepción de Dios. Dicho de otro modo, cuando usted se disponga a orar, comenzamos a ver cosas de Dios que no veíamos antes. Dicho de otro modo, ¿cómo a Dios podría interesarle esto? En ocasiones le he dicho a la gente, si quiere dirección, pídasela a Dios. ¿Y cuántas veces les he escuchado contestar? Si usted gasta dinero, a Dios le interesa. Si vive en pecado. O sea, mire, de la A a la Z en el alfabeto, le interesa a Dios. Así que al decir, pues Dios no podría interesarse en mí, claro que sí. Él le creó, Dios le creó, usted tiene un alma. Pasará la eternidad en algún lado, no importa cuán larga o corta sea la vida. O sea, ¿se interesa Dios personalmente en usted? Sí, Él sabe el día en que nació y le conoce desde antes de que naciera. Dios sabe el día y la hora en que el reloj marque su último segundo. Tic, tac, y ya no estará. ¿Acaso ya Dios lo sabe? Así es. Él es Dios admirable, maravilloso y santo, quien desea lo mejor para nosotros. Y la mejor manera de vivir es hacer de la meditación de nuestra relación con Dios parte vital de nuestra vida. Purifica nuestro corazón, amplía nuestra perspectiva de Dios, aumenta nuestro amor por Dios. Y pasa esto al leer la palabra de Dios y al guardarla en nuestro corazón, al leerla. Por ejemplo, creo, y quizás esto despertó más amor por Dios. Creía en Él, pero quizás este versículo suscitó en mí más amor por Dios
que cualquier otro versículo. Cuando Josué le pidió dirección, y aquí Dios le dijo que tomaría el lugar de Moisés, y Josué tenía muchas preguntas, y esto fue lo que le dijo el Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios no le dijo, bueno, mira, vamos a derribar los muros de Jericó, no. Lo que le dijo fue, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ese versículo bíblico antes de predicar mi primer sermón. Como es natural, estaba un tanto nervioso, de hecho quizás muy tenso. En la iglesia donde crecí, y nadie le cree a uno si dice de niño que Dios le ha llamado a predicar, pero tuve la oportunidad. Mi mamá entró a mi cuarto y me dijo, quiero que leas este versículo. Ese versículo me dio la valentía y el entendimiento de que no importaba lo bien o mal que lo hiciera, ni lo que pensaran o no de mí. Dios dijo, esfuérzate y sé valiente. Él prometió ayudarme en esto. Y le digo algo, esta es la clave de la meditación. Si medita en la palabra de Dios, vendrán momentos en su vida o circunstancias en las que Dios le volverá a llevar a un pasaje leído y usted dirá, sí Señor, gracias, muchas gracias. Porque en ese momento dejó a un lado todo lo demás, recordó o escuchó y volvió a leer lo que Dios le había dicho y su fe se disparó. La meditación es concentrarse en Dios. Creemos lo que Él dice, lo esperamos en cualquier momento o necesidad en la vida. Dios estará allí para darnos dirección en la vida y está dispuesto a ayudarnos en cualquier momento de nuestra vida. Desde luego, nos hace más sensibles a la autoridad y el poder de Dios. O sea, por la meditación nos volveremos más conscientes. ¿De qué? De su autoridad y su poder en nuestra vida. No me atrevería a pararme aquí un domingo, abrir la Biblia y proponer predicar un mensaje a menos que sepa que todo es de Dios y nada mío. Por eso el orgullo es tan devastador que dice, puedo hacerlo yo. El orgullo es destructivo en cualquier área de la vida, es devastador. Se trata de humildad, de estar conscientes de que necesitamos a Dios y reconocer que al estar en necesidad, mi Dios suplirá todas mis necesidades, no la mayoría, conforme a sus riquezas en gloria, o sea, conforme a lo que Él posee. Una persona es insensata si no medita en Dios. Es la clave para todo. Además, fortalece nuestra fe. Cuando vemos a Dios contestar nuestra oración, vemos que cuando todo lo demás se ve mal, se ve tormentoso, parece que no hay otro modo. Y recuerdo muchas ocasiones en mi vida cuando pensé, Señor, solo tú puedes manejarlo. Momentos muy críticos. Señor, solo tú puedes manejar esto. Confío en ti. Mire, Él está dispuesto a venir a nuestro rescate en cualquier situación, si andamos en su voluntad. Está dispuesto. ¿Por qué? Porque le da gloria y honor. Y quizás usted diga, Señor, solo tú puedes hacer esto. Hemos glorificado a Dios. Hemos glorificado a Dios al esperar y luego al anticipar y luego verlo hacer su obra en cualquier situación que enfrentemos. Y algo más, fortalece nuestra fe como es natural y nos hace más conscientes de la presencia de Dios. Nada logra eso más que la meditación. Al apartar tiempo para leer la palabra de Dios y hablar con Él, ¿qué hace? Nos conciencia más de su presencia y de las posibilidades. Vemos en la palabra cómo obró Dios en la vida de David, cómo actuó en la vida de Josué.
pasamos por la palabra de Dios. Por último, diría que la meditación nos infunde gozo. Al pasar tiempo meditando en la palabra, leyéndola, escuchando a Dios, viéndolo obrar en nuestra vida, ¿qué sucede? Hay gozo. ¿Por qué hay tal gozo? Porque tenemos un maravilloso sentido de reconocimiento de que pase lo que pase, Dios tiene el control. Así que deseo decirle esto. El suceso más importante en su vida, en cualquier momento, desde el instante de su salvación, es el tiempo que pasa a solas con Dios, ya sea leyendo su palabra o hablando con Él. Es muy importante leer la Biblia, es decir, nada es tan importante como dejar todo a un lado y estar a solas con Dios. Dicho de otro modo, físicamente es como meterse en un closet. Ya hayan sellado la parte inferior de la puerta, no hay luz, está en oscuridad total, todo oscuro. Aprender a meditar en Dios es como estar en plena luz. Dios abre la puerta y nos muestra cosas que no veríamos de ningún otro modo. ¿Sabe cuál es la pregunta? ¿Valoro lo suficiente mi relación con Dios como para pasar con Él ese tiempo que estoy dedicando a hacer, o escuchar o ver algo más? Dios es maravilloso. Y la verdad es que muchas veces me siento del todo incapaz de expresar cuán maravilloso es. Puedo hacer eso mejor dándole una ilustración de cómo actúa Dios en nuestra vida. Mire, Dios no tiene prejuicios ni favoritos. Y quizás alguien diga, bueno, esto, aquello, lo otro. No. Ser pastor no tiene nada que ver con esto. Lo que sí tiene que ver es la verdad de la palabra de Dios, que es aplicable y disponible para todos, sin excepción. La meditación bíblica es un hábito impactante, fructífero y alentador que debemos desarrollar porque lo cambia todo. Amén. Padre, te alabamos y te alabamos, no por lo que haces, sino por ser quien eres. Te pido que grabes este mensaje en el corazón y en la vida de todo el que lo escuche, hoy, mañana y en años venideros. Es la verdad, es el aspecto más importante de nuestra vida, porque determina todo lo demás. Haz que estas verdades sean más claras que el agua. Te amamos y te alabamos, y te pido que grabes este mensaje, que quede arraigado, ligado, cimentado, Padre, en el corazón de todo el que lo escuche. En el nombre de Jesús. Amén. La paciencia, un atributo esencial para experimentar lo mejor de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, de inmediato el Espíritu Santo vino a nuestra vida a sellarnos como hijos de Dios. Por esa razón, tenemos seguridad eterna, es su trabajo, y no nuestra conducta lo que nos hace aceptables ante Dios. Y al pensar en ese proceso, considero el hecho de que el Espíritu Santo nos selló y facultó para hacer lo que sea que nos haya llamado a hacer. Mucha gente se pasa la vida en la iglesia. Se bautizaron desde temprana edad, escucharon muchos sermones y nunca entenderán que Dios nunca planeó que ellos mismos vivieran la vida cristiana. No lo hizo. Su plan fue que permitieran que el Espíritu Santo, quien mora en ellos, viviera la vida del Señor Jesucristo en ellos. Así que no solo fuimos facultados para hacer la salvación, Dios nos ha equipado para hacer lo que sea que nos ha llamado a hacer, para que seamos y hagamos aquello para lo cual nos creó. Entonces, al pensar en su vida y en los desafíos que enfrenta,
recuerde esto, que ya tiene el poder del Espíritu Santo para vivir y para enfrentar cualquier situación y circunstancia en la vida. No fue que Dios nos salvó y nos dejó de nuestra cuenta. Entonces, al pensar en su vida y al considerar lo que enfrenta, al afrontar dificultades, ¿diría que es una persona paciente? Y la verdad es que quizás todos tenemos aspectos de la vida en los que se nos dificulta esperar y abstenernos de pensar o hacer lo que queremos. Pero la paciencia es un don de Dios, no algo que desarrollemos. Es un don de Dios mediante el Espíritu Santo. Al aceptar a Cristo, Dios nos selló como sus hijos y comienza a derramar en nuestra vida, si se lo permitimos, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Así pues, de eso quisiera hablar, de todo este asunto, de cuán esencial es que experimentemos la paciencia de Dios en nuestra vida, porque afecta todo lo que hacemos. Entonces, cuando en nosotros mora el Espíritu Santo, a veces nos dice no. O tal vez diga ahora no, o quizás diga mañana, cuando sea. Pero Dios nos dio un compás, su Espíritu. Nos dio sentido de dirección en el Espíritu Santo, para que no tuviéramos que pasar la vida cambiando de parecer y tomando decisiones que a menudo lamentaríamos. Así que deseo hablar de la paciencia, porque la Biblia dice que es un don de espíritu. ¿Cuántos aquí saben que son salvos? Levanten la mano, manténganla en alto. ¿Sabe que es salvo? Muy bien. ¿Sabe que el Espíritu Santo mora en usted? Pues los mismos deberían levantar la mano, porque si es salvo, tiene al Espíritu Santo allí. Y uno de sus objetivos principales es prepararnos para caminar con paciencia en nuestra vida cristiana. Entonces, escuche lo que dice el Salmo 27, versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Por qué habrá dicho eso? Porque para esperar en el Señor a veces tenemos que esforzarnos y ser valientes. Porque a veces hay presiones que surgen para tomar decisiones en la vida. Cónyuges, familias, negocios o lo que sea. Dice, espera. En el Salmo 37, versículo 7, dice 3 veces, guarda silencio ante Jehová. En este pasaje, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres, porque no es lo mejor. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Vea esto, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí. Se inclinó a escuchar lo que le decía, y contestó mi petición. Así que, la paciencia es muy importante en cada aspecto de la vida. ¿Cómo definiría la paciencia si alguien dijera, bueno, explíqueme, defíname, ¿qué es la paciencia? ¿Qué diría? Es la perseverancia, en calma y sin quejas, al estar bajo estrés o molestia, es tener templanza. Entonces, pregúntese, ¿se queda tranquilo y sin quejarse cuando las cosas no marchan a su modo? Permítame darle la definición más sencilla de paciencia. Escuche esto. Paciencia es la voluntad para esperar. Eso es lo único que necesita saber. Paciencia es la voluntad para esperar. O sea, ante situaciones debemos tomar decisiones, pero a veces no sabemos qué hacer. O a veces Dios inquieta nuestro espíritu y tenemos
que tomar una decisión. ¿Esperaré la dirección de Dios o no? La mayoría de la gente no quiere esperar. Quieren que Dios actúe a su conveniencia. Piensen esto. Reconocemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Reconocemos que Él lo sabe todo de nosotros. Reconocemos que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y sin embargo, llegamos a esas situaciones donde Dios nos dice que esperemos y no queremos. Así que pensamos en todas las razones por las que no deberíamos tener que esperar. Vemos que otros tienen esto y aquello. ¿Por qué deberíamos tener que esperar? Porque Dios, en su amor y poder infinito, sabe que a veces en nuestra vida ciertas cosas no cuadran. O sea, Dios nos creó. ¿Para qué? Para vivir para Él, para servirle y para reflejarlo. Dios nos creó para vivir la vida que ha puesto en nosotros. Cuando quiere algo que Dios no quiere que tenga, e insisto en tenerlo, estoy siendo impaciente. Cuando presionamos a Dios, bueno Señor, he esperado suficiente, es hora de tener lo que quiero. Mucha atención. Dios es nuestro mayor protector. Cuando nos dice no, escuche, no crea que Dios está rechazándolo, sino que hace, está protegiéndole. Cuando Dios dice no, es una palabra de protección. Y a menudo pensamos, bueno Señor, si me amaras, me dejarías tener esto, aquello y lo otro. Es la voluntad para esperar. Entonces le pregunto, ¿diría que es una persona paciente? Y ahora piénselo un momento. ¿Diría que es una persona paciente? O sea, que tolera con calma las demoras que Dios pone en su vida al decir no. Acude a Dios por algo que cree que es su voluntad para su vida. Lo consulta con Él. Y mucha atención, sucede lo siguiente. Se lo pregunta al Señor y no escucha nada. Le pregunta al respecto y no escucha nada, así que dice, bueno, debe estar bien porque Dios no me dijo que no podía hacerlo. Nunca siga esa ruta. Si dice, si haré esto, porque Dios no me ha dicho que no deba hacerlo, ¿qué de esperar hasta que Dios le diga que sí debe hacerlo? Así manipulamos la palabra y las circunstancias para poder justificar nuestros deseos cuando a menudo son obstáculos, son semillas de destrucción en nuestra vida por no estar dispuestos a esperar en Dios. Mire, ¿está de acuerdo en que Dios le ama? ¿Está de acuerdo en eso? Diga amén. Algunos lo están, otros no. Dios sí le ama. Y permítame preguntarle, ¿ama usted a sus hijos? ¿Ama a sus hijos? Bien. Si le piden algo que sabe que los perjudicará, querría dárselo. Entonces, ¿por qué esperamos que Dios haga eso? Le pedimos algo a Dios y a veces Dios dice no y pasa esto. A menudo la gente dice, pues leeré la Biblia para ver qué dice Dios. He escuchado eso muchas veces. Van a los salmos y los proverbios o a algún lado y buscan y encuentran algún pasaje que diga, veamos y buscan y buscan y buscan y dicen, bueno, seguro que Dios debe estar diciéndome algo. Y encuentran un versículo que puedan interpretar que Dios les dijo que sí y afirman, Dios me dijo que podía hacerlo. Dios no opera así. Escuche esto, cuando usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo le selló como Hijo de Dios, mora en nosotros las 24 horas del día. Uno de sus propósitos principales es escribir nuestro nombre en el libro del Cordero, al sellarnos como hijos de Dios para siempre. Mora en usted para darle dirección en la vida.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Eso es parte de lo que Él hace en nuestra vida. Así que tenemos en nosotros la verdad absoluta, el compás adecuado, quien nos dará la dirección correcta cada vez que se lo pidamos. Así es Él, porque Dios sabe lo complicada que es la vida. No nos dejó aquí sin su Espíritu. Les dijo a sus discípulos: quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. No pueden llevar la vida que les he dado sin el Espíritu Santo. Y justo eso fue lo que hicieron. Esperaron hasta que viniera a morar en ellos. Y cuando usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo vino a su vida. Le selló como hijo de Dios. Siempre es un hijo de Dios, no puede perderse. Una vez sellado por la sangre de Cristo, no puede perderse. Pero sin duda, puede dañar su vida al no escuchar al Espíritu Santo que mora en usted, para darle dirección y guía clara en cada aspecto de su vida. Así que la paciencia es crucial. Y escuche lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es, o sea, podemos esperar que el Espíritu Santo se exprese en estas formas: amor, gozo, paz y paciencia. Así que en nosotros mora aquel que está dispuesto a dirigirnos en toda circunstancia de la vida. Así que pensémoslo por un momento. ¿Qué se requiere de nosotros para que tengamos paciencia? En primer lugar, debemos tener fe en Dios, y tener fe en Dios para creer que Él me dirigirá en cada ocasión, en lo que sea que necesite, en el rumbo que sea, porque prometió hacerlo. Segundo, debemos tener el espíritu de obediencia. Si tengo un espíritu obediente, escogeré obedecer a Dios. Quizás falle en eso de algún modo, pero el Espíritu Santo está allí para facultarnos, para darnos guía. ¿Para qué? Para seguirlo. Y luego, lo siguiente, y es la clave: discernimiento del tiempo de Dios. El Espíritu Santo nos mostrará cuándo. A menudo le pedimos algo que no es su voluntad en el momento. No es su plan en ese momento, sino más adelante. Lo que debemos hacer es ser sabios para decir: Señor, si no es tu voluntad, o si no es tu voluntad ahora, dame la gracia para esperar hasta que me des permiso para tenerlo o para ir, en el caso que sea. Y luego, para ser paciente, debo amar a Dios, porque si no lo amo, no seré paciente. Si no lo amo, querré tenerlo ya. Si no lo amo, quiero que las cosas funcionen como y cuando las quiero. Si quiero ser paciente, debo amar a Dios. Es decir, si lo amo, seré paciente. Y si alguien dice: bueno, amo a Dios, pero no hay peros. Si lo amo, seré paciente. Si no amo a Dios, no confío en Él, no seré paciente. Entonces le pregunto: ¿a usted le considerarían su esposo o su esposa, sus amigos, compañeros de trabajo? ¿Lo ven como una persona paciente? Solo hay dos respuestas: sí o no. Sí es así, no, no es así. Y debido a su conducta, su conversación y su carácter con ellos. Si me amo, amo lo material. Si amo a otras personas, más que a Dios, buscaré mi propia satisfacción. Pero Dios quiere lo mejor para sus hijos. No hay nadie que pueda decir: Dios no quiere lo mejor para mí. Claro que sí. Pues si fuera así, me diría a él o a ella o esto o aquello. No. La razón por la cual no se lo dio es porque Dios sí le ama.
porque su amor por nosotros no tiene límites y su amor es tan poderoso que Dios dirá no cuando sabe que lo que queremos no es de Él. Hará que lo sepamos. El fruto del Espíritu es paciencia, estar dispuestos a esperar mucho si es necesario. Pregúntese si eso es cierto. Ahora, se requiere valentía para obedecer a Dios. Se necesita valentía para ser pacientes, porque a veces puedo recordar ocasiones en mi vida en las que pensé, bueno, Señor, estoy al borde, y si no haces algo pronto, me caeré por el precipicio. ¿Sabe quién está del otro lado del borde? Dios Todopoderoso. No se caerá por el precipicio. A veces Dios nos deja acercarnos a los que creemos que es un punto de desesperación máxima e inalterable. Pero Dios siempre está allí. Él es Dios de amor, de dirección, guía y consejo en nuestra vida. Se necesita valentía para confiar en Dios y, en palabras sencillas, debemos tener determinación para esperar. Y ahora podría dar muchas ilustraciones de personas a quienes a lo largo de los años les he aconsejado que esperen para comprar algo, que esperen en cuanto a algo en su matrimonio o algo en cuanto a sus hijos o a jóvenes, que esperen al tomar decisiones sobre la universidad, etc. En cada ocasión que recuerdo, cuando alguien recibió un buen consejo espiritual y decidió actuar a su modo, nunca terminó como querían. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Mire, comenzamos diciendo que la paciencia es el fruto del Espíritu, es un don de Dios, lo que significa que tenemos en nosotros la facultad de tomar decisiones sabias. El fruto del Espíritu es paciencia. El Espíritu de Dios ejercitará paciencia a través de, por y mediante nosotros. Porque Dios quiere que sigamos su voluntad y que andemos en sus caminos. Dios sabe que enfrentamos momentos y situaciones difíciles y a veces no sabemos qué hacer. Él está allí para mostrarnos qué hacer. Si usted es seguidor de Cristo, si es cristiano, si ha aceptado a Cristo en su vida como su Salvador, tiene dentro de usted al mayor, al máximo, al supremo consejero para cada situación en la vida, sin excepción alguna. Dios le dirigirá, Él no le ocultará la verdad, no retendrá el consejo sabio. Si no tiene consejo sabio, es porque no se lo ha pedido. ¿Por qué? Porque Dios le ama de forma incondicional. Él quiere lo mejor para usted, pese a lo que sea. Así que el fruto del Espíritu es paciencia. La paciencia no es un tema de agrado popular. ¿Y sabe por qué? Se lo diré. Porque queremos lo que queremos, cuándo y cómo lo queremos, y ya. Cuando no lo tenemos, no queremos que nadie nos diga por qué no podemos tenerlo, y lo entiendo. Lo mismo pasaba cuando hablaba Jesucristo. La gente no quería escuchar algunas de las cosas que decía, pero está bien. Pensémoslo por un momento. ¿Por qué decimos que la paciencia es esencial para experimentar lo mejor de Dios? Número 1. Es esencial para llevar una vida de obediencia a Dios. Para obedecer a Dios debo escucharlo. Debo escucharlo y debo obedecerlo. Para obedecer a Dios debo estar dispuesto a renunciar a mis propios deseos personales y opiniones, en ocasiones para hacer lo que Dios dice. Eso es Dios amándome. Mucha atención. Lo que sea que usted esté pasando y esté orando al respecto,
y Dios le dice que no. Mire, cuando Dios dice no, ¿qué está diciendo? Lo que dice es, yo te amo. El no de Dios es te amo. Y alguien dirá, cuando Dios me dice no, me enojo. No. Cuando Dios dice no, está diciendo te amo. Y también considere esto. Es esencial para establecer buenas relaciones con otras personas. Eso es paciencia. Para tener buenos amigos debemos ser pacientes con ellos. Y no tengo ni que decir que los que están casados deben tenerse paciencia el uno al otro. Donde sea que trabaje, debe tener paciencia. No solo es un don de Dios, es un requisito en la vida para poder llevarse bien con sus hijos, con su esposa o con su esposo. Vivir con alguien que no tiene paciencia es una situación muy difícil. Todos necesitamos expresar paciencia y necesitamos expresarla hacia otras personas, porque la gente comete errores. Todos podemos volvernos impacientes si no tenemos cuidado. Pero, ¿se fija en algo? La impaciencia nunca remedia nada. No. En nosotros mora el Espíritu Santo, quien nos dará dirección clara sobre lo que sea que nos concierne en la vida, lo que sea, cualquier relación, lo que sea. Y considere esto, el tiempo propicio es muy importante. Lo es en los deportes, en la economía, es importante en las relaciones, en la guerra, en la fotografía. El momento propicio es muy importante. Dios siempre está en nosotros, como seguidores de Cristo. Tenemos al Espíritu Santo para darnos dirección clara en cualquier y toda circunstancia de la vida, si estamos dispuestos a esperar en Él. Esperar en el Señor, ¿nos da dirección clara de inmediato? A menudo lo hace, pero para tomar una decisión importante en la vida, quizás tengamos que esperar hasta que Dios nos diga qué hacer. ¿Está dispuesto a esperar? ¿Atesora usted la sabiduría de Dios? ¿La valora? ¿Aprecia la sabiduría divina? ¿La anhela tanto como para esperar que Dios le muestre claramente lo que debe hacer? He visto a tantas personas tomar decisiones que sabían que no debieron haber tomado. Pero a menudo escucho esto. Bueno, esperé 3 meses. Esperé 6 meses. Esperé 2 semanas. Esperé y nunca pasó nada. ¿Y qué? Hice lo que quería. Dios nos ama. Él solo quiere lo mejor para nosotros. Cuando Dios dice, espera, escuchamos esto, yo te amo. Eso es lo que hace. Nos ama al decirnos que esperemos. Recuerde que dijo que es solo paciencia, es solo la disposición para esperar. Y cuando esperamos, vemos a Dios actuar. A menudo he visto esto en mi propia vida. He tenido que esperar y esperar por algo. Y al final ver que Dios lo lleva a buen puerto. Una y otra vez, mi respuesta ha sido, gracias Señor Jesús, gracias amado Dios, que esperé, gracias Señor, que no me adelanté a ti. La mayoría de las personas quizás hoy sean infelices por haberse negado a esperar en Dios, para recibir dirección en cuanto a algo en su vida. Mucha gente hoy está en graves problemas por no haber esperado. ¿Cuántas veces se ha hablado con gente casada que me ha dicho, sé que no debía haber hecho eso? ¿Y por qué lo hizo? Y me dan alguna razón o tomé tal decisión en mi vida y nunca pensé en preguntarle a Dios. Lo que deseo que vea es sencillo. Dios le ama, Él le creó, tiene un propósito para su vida. Quizás usted no sepa cuál es el propósito. Tal vez ha vivido 2/3 de su vida
sin nunca haberle preguntado nada a Dios. Pero Dios le amó, le salvó, tiene un propósito, un plan para su vida y se lo mostrará claramente si usted se lo pide con calma. No lo presione. O sea, alguien dirá, pues he esperado 2 semanas y con eso basta. Eso es suficiente para nuestra mente finita. Fíjese, permítame preguntarle, ¿es Dios perfecto? Diga amén. ¿Acaso se tarda? Entonces, ¿por qué no lo esperamos? Si decimos que es perfecto y no se tarda, entonces, si espero, estoy a tiempo. Espero que Dios diga que es el momento. Le digo de todo corazón que así nunca puede perder. Nunca. Nunca, nunca, nunca se pierde al esperar en Dios. Confíe en Él, escúchelo, espere en Él y vea lo que sucede. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, nada de esto funcionará. Solo le digo, batallará en la vida, cometerá muchos errores y terminará en un desastre sin Cristo en su vida. Pero si está dispuesto a pedirle perdón por sus pecados, a rendirle su vida, tendrá este gran recurso eterno, omnipotente, el Espíritu Santo, quien da guía, dirección y el momento perfecto si lo escucha. Si no es salvo, si no ha aceptado a Cristo, le animo a resolver este asunto y permitir que el Señor Jesucristo se convierta en el amor de su vida, y su vida cambiará. Mire, no viva fuera de la voluntad de Dios, porque eso es vivir fuera de su bendición. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias porque nunca cometes errores, siempre eres perfecto. Tu tiempo siempre es perfecto. Te pedimos que tu Espíritu le hable a cada persona aquí. Que todos nos examinemos de nuevo respecto al grado de paciencia que tenemos o no. ¿Sabes quién está sentado allí ahora mismo, con una decisión por tomar hoy, o mañana, o esta semana, o antes de que termine la semana? Una decisión importante en su vida. Señor, te pido que les des suficiente sabiduría para que esperen hasta escuchar claramente lo que deben hacer y que estén seguros de que siempre les darás guía en todo. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. La meditación bíblica en cuanto a la valentía. La actividad más importante en la vida del creyente es la meditación privada y personal entre usted y Dios. En general, entendemos la idea de lo que es la oración, pero la meditación va un poco más allá. Así que espero que me acompañe a Josué capítulo 1 y pensemos en la meditación de un versículo. Recuerde que en el mensaje anterior hablamos de la meditación desde una perspectiva, pero hoy es en un solo versículo. ¿Qué espera Dios? ¿Qué está presto a hacer por nosotros si meditamos en un versículo? Entonces, al hablar de la meditación, pensamos en considerar de manera profunda, seria, lo que Dios quiere decirnos en un versículo en particular. Así pues, deseo que vayamos a Josué capítulo 1. Y dice así: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, el pueblo de Dios. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y luego dice:
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Eso lo dice 3 veces. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Escuche bien. Cuando Dios le dice algo 2 o 3 veces seguidas, más vale que escuche. Y la razón por la cual le dijo esfuérzate y sé muy valiente fue porque 40 años antes habían llegado a ese punto y se acobardaron diciendo regrésanos a Egipto, lo cual fue una petición insensata. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que hablamos de la meditación, pensemos en lo que es. Podríamos definirla de varias maneras, pero se trata de pensar atenta, profunda y personalmente en algo que Dios esté diciéndonos. Al pensar en cómo definirla y en el lugar que tiene en nuestra vida, quizás quiera escribir estas palabras. Leer las escrituras, creer lo que leemos, volveré a mencionarlas, asimilar lo que leemos, aplicarlo a nuestro corazón, obedecer a Dios. Así que son 5 palabras. Meditación es leer, es creer lo que leímos, asimilarlo en nuestro corazón y vida, ponerlo en práctica en nuestro diario vivir y obedecer a Dios. Y una de las lecciones más importantes que aprendemos en la vida cristiana es esta: aprender a meditar. O sea, aprender a relacionarnos con el Señor de manera personal, en nuestro andar con Él. Escucharlo, aplicar lo que nos dice, que sea parte de nuestra conducta, estilo y modo de vivir. Así, 3 veces le dice: esfuérzate y sé valiente. Pues permítame definir meditación una vez más. Es enfocar nuestro corazón en Dios y dejar todo lo demás de lado. Cuando meditamos en Dios no podemos estar pensando en algo más. Es enfocarnos en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Es escuchar más que hablar. Así que meditar es enfocarse en algo que ha escuchado y aplicarlo a su vida. Así, en este mensaje nos enfocaremos en un versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, definamos qué es valentía. La cualidad mental y espiritual que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los retos de la vida con audacia, calma y firmeza. Debería escribir eso. ¿Qué es valentía? La cualidad mental y espiritual que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los desafíos de la vida con audacia, valentía, con calma y firmeza. Esfuérzate y sé valiente. Quizás alguien diga: no me siento esforzado ni valiente. Por eso hablamos del tema. Se trata de enfocar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para esforzarnos y ser valientes, porque todos en varios momentos de la vida
enfrentamos toda clase de retos. Entonces, esforzarnos y ser valientes, audaces, porque obedecemos a Dios y confiamos en Él. Dios está dispuesto a hacerlo si lo escuchamos atentos. Entonces, con eso en mente, veamos toda esta idea de la valentía. Es un mandato. Primero, da un mandato: esfuérzate y sé valiente. Porque 40 años antes sus padres dijeron: no podemos hacer esto, y murieron en el desierto. Y Josué se los recuerda, pues no querrían que les pasara lo mismo que a sus padres. Esfuérzate y sé valiente. Repite 3 veces en esos pocos versículos. ¿Qué implica? ¿Qué implica la repetición o el mandato? Supone la naturaleza de la prueba. Enfrentarán algo que les desafiará. Así le dice a Josué que se prepare, o sea, que tome la decisión de poner su fe en Dios. A menudo todos enfrentamos situaciones y circunstancias en la vida en las que, si no estamos cimentados en la palabra de Dios, nuestra reacción natural es temor. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué causó esto? Comenzamos a hacer preguntas. Esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, al decir muy valiente, pensemos en estas 2 cualidades. Valentía es cuando hay ausencia de temor. Esfuérzate y sé valiente. Es determinación, resolución, energía, firmeza, resistencia. O sea, ser fuerte. Entonces la gente dice: ¿sabe qué? No sé si podré enfrentar esto, así que no lo haré. Claro que sí puede. Lo que le dijo a Josué fue a toda la nación: esfuércense y sean muy valientes, no teman. Enfoquen su mente y corazón en Dios y en lo que Él está dispuesto a hacer en nuestra vida. Pienso que muchas veces la gente enfrenta circunstancias en la vida en las cuales, si tan solo hubieran tenido este versículo: esfuérzate y sé valiente, no temas, enfócate en Dios. Pero suelen surgir situaciones y nuestra primera reacción es temor, en vez de: está bien, Señor, esfuérzate y sé valiente. Es decir, pongo mi mente en Dios para que enfrente esto conmigo. Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si comenzáramos cada día con este versículo, las cosas cambiarían, nuestra actitud, disposición y acciones cambiarían. Mucha atención. Tenemos la promesa de que Dios está con nosotros, cualquiera sea la situación. Que Dios no hace promesas que no cumpla. Así que la base de nuestra valentía no es nuestra fuerza. La base de nuestra valentía es Dios, quien dijo: esfuérzate y sé valiente. No temas, porque Jehová tu Dios está contigo. Eso debe eliminar el temor. Y a diario la gente enfrenta situaciones de toda índole que les causarían temor. Si va al médico le dice: tiene esto o aquello, y no podemos prometerle nada. Bien, si escucha sus cálculos de cuánto tiempo le queda de vida o qué le sucederá, pero ¿qué dice Dios? Dios es quien determina nuestra vida y cómo enfrentamos las circunstancias de la misma. Es nuestra responsabilidad estar arraigados en la verdad. Así que todo creyente tiene el privilegio de citar ese versículo para sí mismo. Su misión para ellos era la conquista y sabía que irían a un combate. Luego Josué y Caleb tuvieron que decirles: pero Dios nos ayudará, Él nos dará la victoria. Así que pensemos en esto. A menudo la diferencia entre nuestro éxito en lo que sea y nuestra victoria en algo está en cómo lo creemos y en lo que creemos de Dios. Al cruzar la línea fronteriza a la tierra prometida, iban a la batalla. Mucha atención, iban a la batalla.
Esperaban combate cuerpo a cuerpo, no tenían tanques ni aviones. Combate cuerpo a cuerpo, espadas, lanzas, caballos, carrozas. Esperaban guerra. Pero Dios honró su fe al estar dispuestos a pelear sus batallas. ¿Cómo? Al llegar a Jericó, que era una ciudad amurallada, muy fortalecida, muy protegida. ¿Qué dijo Dios? ¿Escalen muros? No. Esfuércense y sean valientes y vean lo que hago. Lo único que quiero que hagan es que marchen alrededor 6 veces. Y al séptimo día, de haber marchado y tocado las trompetas, al séptimo día descansen y vean lo que hago. Y Dios derribó los muros, entraron y conquistaron. El problema que tenemos a veces es este. Si no podemos descifrar cómo Dios hará algo, no le creemos. Quizás lo único que Dios nos diga al enfrentar un desafío es: esfuérzate y sé muy valiente. Pon tu confianza en mí. Cuenta conmigo. Solo ve lo que hago. No trates de descifrarlo. Y por no entender cómo Dios va a hacer algo en nuestra vida, lo desobedecemos. Bueno, no puedo entender eso. No trate de descifrar lo que hará Dios. Si Dios le da la dirección clara en cuanto a algo, su responsabilidad y la mía es ser obedientes, aunque no siempre lo entendamos. Allí es cuando nos metemos en problemas, cuando le pedimos algo a Dios y nuestra respuesta suele ser: bueno, Señor, ¿cómo harás eso? Lo cual no nos incumbe. Si Dios le dice que haga algo, obedézcalo con base en ¿qué? ¿Quién es Dios? Y en lo que dijo: que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la parte importante. Jehová tu Dios estará contigo. Así que nuestra responsabilidad no es saber todos los detalles. Nunca hubieran creído que esos muros caerían por solo marchar a su alrededor. Así pues, al ver estos versículos y ver qué les dijo, les advirtió que no hicieran esto, no intenten esto de ningún otro modo. Siempre que vemos con ojos de duda y falta de fe, fracasaremos. Cuando tenemos el privilegio de ver a través de ojos de fe y valentía, esfuérzate y sé valiente. No trates de descifrarlo. Ellos nunca lo hubieran entendido. ¿Quiere decir que nos pararemos aquí, marcharemos y gritaremos: ¿y estos muros? Eso no es posible. Mire, no es posible cuando Dios no está presente. Pero cuando andamos por fe, confiamos en Dios. Quizás nos rete a hacer algo y pensemos: ¿cómo funcionará eso? Si Dios nos dice que hagamos algo y estamos seguros de eso, lo obedecemos. La promesa suple cada necesidad de hoy que tenemos en este grupo. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Hay alguna excepción a eso? No, Señor, no hay excepción. Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y yo te pregunto, ¿qué necesitas más que la promesa de que Jehová tu Dios, estará con usted, contigo, donde quiera que vaya? ¿Qué más necesitas que eso? Pero hay quienes dirían: sí, pero usted no conoce mis circunstancias. Sé quién las sabe. Dios. Dios las conoce todas. Sabe su origen, cuáles son sus fortalezas, debilidades y falta de fe. Conoce sus creencias, conoce sus luchas. Dios lo sabe todo de cada uno de nosotros. Es una gran promesa dada por nuestro gran Dios, quien no miente, quien lo hace todo posible dentro de su voluntad. Lo que sea que enfrente, haga tal como dice Dios. ¿Y cuál es el asunto? Meditar en la palabra día y noche. Cualquiera que sea la situación, circunstancia que enfrente, haga esto.
acuda a Dios a diario y dígale: Señor, dijiste esto, dijiste que me esforzara y fuera valiente, porque estarías conmigo en esto, confiaré en ti. Usted dirá: pero ¿cuántas veces hago eso? A diario. Y dependiendo de la naturaleza, varias veces al día o muchas veces al día, en el caso que sea. Algo es seguro: Dios no le fallará, no puede, porque es Dios. Quizás no resuelva las circunstancias tal como nos gustaría, pero lo hará. Y lo que les dijo, o sea, la razón por la cual esto está en la palabra de Dios, así es como debemos vivir. Meditar en la palabra de Dios día y noche. Y luego fíjese que 2 veces habla de cuidar de hacerlo. Así que no falta nada en la palabra de Dios. Cuida de hacerlo. Meditar en su palabra día y noche. Así pues, las consecuencias, dijo: haré prosperar tu camino. Es decir, siempre que nos volvemos a Dios, tenemos la promesa de que Dios Santo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, estará con nosotros pase lo que pase. Así que piense en esto. La fe que Dios le dio a Josué y a Caleb es la misma fe que tenemos, solo que la nuestra es mejor. Tenemos al Señor Jesucristo que nos precedió, quien demostró el amor de Dios por nosotros de una manera que Josué y Caleb no conocieron. Cuando Cristo fue a la cruz y envió al Espíritu Santo a morar en nosotros. Así que somos tan bendecidos de tener a Dios morando en nosotros y tenemos la palabra de Dios, las promesas de Dios. Él les dijo: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Piense en esto. Tenemos el mismo privilegio que tuvieron Josué y Caleb cuando Dios dijo: no te dejaré, ni te desampararé, estaré contigo en cada paso. Tenemos la misma promesa. Así que al pensar en los desafíos que enfrenta en la vida, la respuesta es la misma: que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes o te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Muchos hijos de Dios viven en derrota total al enfrentar su labor diaria en la vida por no creer en lo que dijo Dios: no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y por qué les diría eso a Josué y Caleb? Porque sabía lo que les había pasado a sus padres. No escucharon la ley de Moisés, no escucharon a Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese que dice: para que guardes, luego harás prosperar tu camino. Quizás esté ahí sentado y no es creyente. ¿Se aplica entonces esto en su caso? No cuenta con una promesa. Vive sin Dios, no tiene promesas, salvo que un día estará frente a Él y dará cuenta de su vida. No tiene promesas. Quizás diga: y no puedo orar. Solo si primero es una oración de salvación. Así que, si aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, puede olvidar todo esto. No se aplica en su caso. Quizás diga: ¿no escucha Dios a todos? No. Si usted está dispuesto a acudir a Dios, confesarle sus pecados y arrepentirse, sí. Después de eso, la palabra de Dios queda abierta para usted. Le exhorto a aceptar a Cristo como su Salvador y comience a llevar una vida valiente y audaz. Luego todo cambiará. Espero que lo haga. Padre, te amamos y alabamos. Gracias por hacer tu palabra tan sencilla, tan clara, que incluso un niño la entiende.
Danos sabiduría para entender y valentía para obedecer. Te alabamos para siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.